Buenos días, estimados estudiantes y toda la familia bernardina. Reciban el saludo cordial de su profesor Luis Alberto Palacios, del curso de aritmética del cuarto año. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión de clases de fecha del 13 al 17 de abril. Esperamos contar con su apoyo y prestar mucha atención a la sesión. Bien, el video va a ser grabado en dos partes. La primera parte va a ser teórica y la segunda parte va a ser los ejercicios y la tarea. Bien, a continuación entonces comenzamos con la teoría. Muy bien, en la parte teórica tenemos lo que es la lógica proposicional 2. Bien, el tema de hoy día entonces es lógica proposicional 2. A ver, comencemos entonces. Que es de la página 14 al 17 del libro. Bien, mira, según los valores de la matriz principal, los esquemas moleculares pueden ser tautología, contradicción y contingencia. ¿Qué viene a ser la tautología? Aquí tenemos una tabla donde tenemos la proposición P, entonces P o Q. Los valores de verdad de la condicional de la matriz principal, vemos que nos ha salido todo verdadero. Cuando salga todo verdadero, la proposición molecular se le dice que es una tautología. O sea que esa proposición siempre es verdadera. Si tenemos una tabla que nos da como matriz principal todos los valores falsos, entonces diremos que esa proposición molecular siempre va a ser falsa. Entonces tenemos de una proposición que es un contradictorio, cuando todo sale falso. Y si en una tabla sale valores de verdad y falsedad al mismo tiempo, entonces se le va a llamar contingente, ¿sí? Cuando hay un valor por lo menos de verdad y un valor por lo menos de falsedad. Muy bien, entonces pasamos ahora a la siguiente parte, que es las principales leyes lógicas. Tenemos la idempotencia. La idempotencia sucede cuando, dado por ejemplo dos matrices cuyo conectivo lógico es el I, si tenemos P y P, eso siempre va a ser equivalente a la misma proposición. Si tenemos dos proposiciones iguales unido con el conectivo O, P o P siempre va a ser equivalente a la misma proposición P. Bien, pasemos ahora a la conmutativa. La conmutativa nos dice que, en el caso del I, que podemos conmutar las proposiciones, cambiar de lugar y siempre vamos a obtener la misma equivalencia. En el caso del O es lo mismo, podemos conmutar y igual vamos a obtener la misma equivalencia, o sea, podemos cambiar de posición y va a ser equivalente. Esa es la propiedad conmutativa. En la propiedad asociativa, en el caso del O, si ambos son O, podemos asociar de manera distintas. Miren, se puede asociar de manera distintas y van a ser equivalentes. En el caso del I es lo mismo, se asocia de maneras diferentes y también van a ser equivalentes. Muy bien, pasemos a la propiedad distributiva. Aquí tenemos un P, O, Q y R. Entonces se va a distribuir el P con el Q y el P con el R de la siguiente forma: P o Q y P o R. O sea, el P se distribuye con el Q y con el R y van a ser equivalentes. Lo mismo sucede para el caso de I, O.
el P se distribuye con el Q y también con el R. O sea, P y Q o P y R. Entonces obtenemos esa equivalencia. Ley de la doble negación. Cuando tenemos negación de negación, se va a eliminar y va a quedar la misma proposición P. Ley de Morgan. Miren, acá tenemos la negación de un O, de una disyunción. Entonces, la negación de una disyunción, esta negación cambia todo. Se niega P, se niega O, te va a dar I, y se niega Q. Entonces, el O pasa a ser I. Negación de P, el O pasa a ser I, y negación de Q. Lo mismo para el caso del I. Se niega P, el I cambia a O y se niega Q. O sea, la negación va a los dos, pero el I cambia a O. Esas son las leyes de Morgan. Ley de absorción. Cuando tengas un O y ambos, el O y el I, y tengas una proposición afuera y otra proposición idéntica adentro, cuando ambas sean iguales, todo esto se va a absorber a la proposición P, a la proposición que se repite. En el caso del I, O, o sea, cuando sean diferentes I, O, y tengas una proposición afuera y una proposición dentro, que son iguales, todo esto se va a reducir a esa proposición. En este caso, P y P se reduce a P. Este es otro caso de absorción. Tenemos el O y el I, siempre y cuando sean diferentes a O, I. Si tenemos una proposición fuera y su negación adentro del paréntesis, entonces te va a dar la primera proposición que está fuera con la proposición diferente, en este caso Q. O sea, va a salir así, P, O, Q. Ya no va esta que está acá. Va a salir P, O, Q. Siempre y cuando sean una proposición y su negación. En el caso del I, O es lo mismo. Tenemos una proposición P, una proposición fuera y su negación dentro del paréntesis. Cuando sucede eso, una negación fuera con su negación dentro, y tengas I, O, entonces se absorbe a la que está afuera y la que está dentro diferente. O sea, va a ser P, I, Q. La negación ya no se consigue. Entonces son las leyes de absorción. Ley de la condicional. Mira, acá tenemos una condicional. Entonces, podemos pasar esta condicional a la disyunción O. ¿Cómo? Se niega el primero, negación de P. Y él entonces pasamos al O. Y el Q queda igual. Entonces se niega el primero, él entonces pasa a ser O, y el segundo, el consecuente, queda igual. No te olvides que en la condicional el primero es antecedente y el segundo es consecuente. Tenemos el otro caso de la condicional, donde aquí va primero la negación del segundo, el entonces, y luego la negación del primero. Negación del segundo, entonces negación del primero. Bien, pero el que se usa más es el que está en primer lugar. Muy bien, continuamos y pasamos a la ley de bicondicional. De la bicondicional, el sí y solo sí. P, sí y solo sí, Q es de ida y vuelta. Sería de la siguiente manera: P, entonces Q, y
Q, entonces P, ida y vuelta, P, entonces Q, y Q, entonces P. Viene a ser la ley de la bicondicional. Continuamos con la ley del complemento. Si tú tienes una proposición o su negación, eso siempre te va a dar verdadero. Si tienes una proposición y su negación, siempre te va a dar falso. Ley de la identidad. Si tienes una proposición o una proposición verdadera, siempre será verdadero. Si tienes una proposición y una proposición verdadera, eso va a ser equivalente a la misma proposición, en este caso P. Si tienes una proposición o con una proposición falsa, te va a dar la misma proposición P. Si tienes una proposición P y una proposición falsa, va a ser equivalente a siempre ser falsa. Entonces, esta ley de la identidad, pues hay que aprendérselo, ¿no? Al igual que las demás leyes. Muy bien, pasamos a ver circuitos lógicos. Dado proposiciones compuestas moleculares, se pueden pasar a circuitos lógicos utilizando esquemas denominados circuitos. Por ejemplo, el I, P y Q se puede utilizar un circuito lineal. Un circuito lineal, P, Q están en línea y eso representa P y Q. Cuando es una sola línea. En cambio, el P o Q, el O, es cuando son paralelos las líneas que tienen tanto a P como a Q. Mira, la línea que tiene a P y la línea que tiene a Q son paralelos. Entonces, cuando sea I va a ser lineal, P y Q, y cuando sea O va a ser el circuito de líneas paralelas, ¿sí? Entonces son circuitos que representan a esquemas moleculares o proposiciones moleculares. Muy bien, chicos, esa es la parte teórica. En el siguiente video voy a describir ya la parte donde vamos a resolver los ejercicios y las tareas.